inicialmente, bueno, ahí están los temas que se van a tratar. Me pidieron que hablara del tema de saneamiento, ¿ya? Entonces me dirán, pero ¿y por qué hay otros temas adicionales, no? Entonces, el tema de saneamiento es un tema que no nace solo, ¿ya? El tema de saneamiento de predios rurales en el marco del Decreto Supremo 032-2018 Vivienda y todas sus modificatorias es un procedimiento que nace con el diagnóstico físico-legal. El diagnóstico físico-legal le da vida al saneamiento. Si no hay diagnóstico físico-legal, no hay saneamiento. ¿Ya? Así de simple. Entonces, por eso, primero voy a tocar el tema del saneamiento físico-legal. El marco normativo para el saneamiento físico-legal es, bueno, la norma general es la 032-2018 Vivienda, y luego tenemos una resolución ministerial, la 019-2018 Minagri, ¿no? Son normas que están en internet, lo pueden descargar. Este es un manual que aprueba, es una norma, mejor dicho, que aprueba el manual de diagnóstico físico-legal del proceso de formalización, ¿no? Entonces, se dan cuenta, todo está relacionado al proceso de formalización. Todas las actuaciones que hace el gobierno regional en el marco de estas normas es con fines de formalización. El fin es formalización, el fin no es catastro, ¿no? Y la otra norma que vamos a tocar es la Directiva 711-2015 Minagri, es el lineamiento sobre inmatriculación y asunción de titularidad, ¿no? Esto es netamente lo que es saneamiento. Existen otras acciones de saneamiento, ¿no? Que no están reguladas, pero están reguladas en forma escueta en la 032. ¿Qué es el diagnóstico físico-legal, no? Esto ya lo vimos anteriormente en las etapas del levantamiento catastral, pero lo vimos muy brevemente, y les decía, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico físico-legal? Determinar la existencia de áreas de exclusión de formalización. El gobierno regional hace una planificación por unidad territorial, que puede ser un sector. Entonces, dentro de ese sector, la principal tarea que tiene que hacer el gobierno regional es determinar qué áreas no pueden ser formalizadas. Esa es la función del diagnóstico. La segunda, o el segundo objetivo del diagnóstico es determinar las acciones de saneamiento, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿no? Es el que activa el saneamiento. El saneamiento por sí solo no puede existir. Dicho eso, vamos a ver cuáles son las etapas, ya en detalle, del diagnóstico físico-legal. La primera etapa del diagnóstico físico-legal es la recopilación de información, ¿ya? Yo, digamos, soy el equipo técnico. Bueno, el equipo técnico que hace el diagnóstico, por lo general, está conformado por un ingeniero y un abogado, y a veces por un especialista GIS, ¿no? Entonces, como les decía, las unidades territoriales deben ser áreas no muy grandes, ¿no? Porque imagínense, si mi unidad territorial es toda una provincia, pues entonces con un ingeniero y un abogado va a ser un poco difícil que yo pueda hacer un buen trabajo de diagnóstico. Entonces, la unidad territorial tiene que ser un área pequeña, delimitada, ¿no? Un sector puede ser. Entonces, ¿en qué consiste esta primera etapa del diagnóstico? Consiste en que ese equipo técnico tiene que pedirle a su misma dependencia, al gobierno regional, tiene que decirle: a ver, gobierno regional, quiero que me entregues información de predios rurales, comunidades campesinas, comunidades nativas, bueno, acá falta el tema de riazos, sobre ese ámbito que se va a analizar, con la finalidad, ¿no?, de que esa información sea estandarizada, codificada, georreferenciada y, de ser posible, actualizada. ¿Ok? Ya del primer paso. El segundo paso es la recopilación de información externa. Ya conseguí información dentro de la misma entidad, ahora tengo que buscar información sobre ese ámbito de trabajo
pero en entidades externas. ¿No? ¿Y cómo se hace? Enviando oficios a las distintas instituciones públicas, solicitando información técnica y jurídica con relación a la unidad territorial, ¿no? También la norma indica que se puede trabajar con información que estas entidades publiquen, ¿no? Hoy en día la mayoría de entidades ya publica información oficial a través de servicios interoperables, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ingemet, Cernam, Cultura, incluso SUNAR ya está publicando información bajo convenio, pero está publicando información gráfica. Ministerio de Agricultura, el ANA no sé si lo está haciendo, pero las entidades hoy en día ya publican información de sus mapas. Entonces, esa información que están publicando, que es información oficial, también se puede utilizar como información externa para hacer el diagnóstico. Mira, ¿a quiénes se pide? Ingemet, MTC, por ejemplo, si estoy trabajando en una zona donde hay una vía, ¿no? Debería pedir a MTC. DGA, clasificación de suelos, generalmente en selva. ANA, fajas marginales. CERFOR, bueno, en selva, ¿no? En bosques, no sé, a lo mejor acá hay bosques secos. En el norte, en Piura, hay bosques secos, ¿no? En la mayoría hay bosques secos. Entonces, hay información de eso. CERNAM, áreas naturales protegidas, ¿no? El Parque Huascarán, ¿no? SBN, terreno del Estado, Eriazos. Cultura, sitios arqueológicos, tienen información publicada. Municipalidades, planes de expansión urbana, me parece que es SUNAR, ¿no? Que es la más importante, ¿no? Entonces, una vez que ya yo tengo la información interna más la información externa que he recopilado, procedo a elaborar planos temáticos, ¿no? Por eso que decía que en el equipo debería haber un especialista GIS, y ese especialista GIS es el que se debe encargar de hacer este trabajo, ¿no? Y debe hacer un temático con toda la información que ya he conseguido, ¿no? Y estos temáticos todavía son preliminares, ¿no? Y la norma indica que el gobierno regional debería hacer temáticos específicos. ¿Qué significa? Un temático por sitios arqueológicos, un temático por fajas marginales, un temático por clasificación de suelos, un temático por áreas naturales protegidas, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Más o menos así debe ser un temático, ¿no? Comunidades campesinas, sitios arqueológicos, concesiones mineras, zonas de amortiguamiento, área natural protegida, por acá hay propiedades, ¿no? Propiedades privadas, un pueblo, faja marginal, ¿no? Entonces, de esa manera, el gobierno regional tiene que hacer su temático, con la finalidad, repito, de determinar qué áreas deben ser excluidas. Y luego los temáticos específicos, ¿no? Este es un temático de otra región, es creo de Madre de Dios, ¿no? Vemos temáticos bien específicos por cada uno, por cada tipo de información, ¿no? Bueno, esa es la tarea que tiene que hacer el gobierno regional, temáticos. Y estos documentos, no es que se nos ocurre que los hagan porque así, no. Estos documentos al final van a formar parte de un informe, ¿ya? Forman parte de un informe, por eso es su importancia. Ya, una vez que el gobierno regional ya consiguió información, hizo sus temáticos, entonces la siguiente tarea es que ese equipo técnico vaya al campo a verificar in situ la información que ha obtenido, ¿no? Tiene que verificar in situ si hay el tema de las fajas marginales, si hay terrenos de comunidades, si hay áreas naturales protegidas, ¿no? Y ese tipo de información, ¿no? Mira, dice, los responsables de esta ejecución, en base a la información recopilada, ¿no? Programan una inspección de campo a fin de verificar in situ las diferentes situaciones, ¿no? Dice, en dicha inspección, dice, materia de, dice, en caso de selva, bueno, que no es el caso acá en Ancash, en caso de selva, tiene también que hacerse el tema de evaluación agrológica, ¿no? Bueno, acá no se hace, ¿no? Y entonces el equipo
que hace esta inspección de campo también debería estar conformado por un especialista en suelos, ¿no? Para que pueda hacer este trabajo. Ya. La siguiente etapa de este procedimiento de saneamiento físico legal ya es el estudio registral. Entonces aquí el especialista legal del equipo, ¿no?, tiene que hacer un trabajo minucioso sobre los títulos, partidas que existan dentro de la unidad territorial, ¿no?, con la finalidad de indicar cuáles serán las acciones de saneamiento que voy a tener que hacer posteriormente, ¿no? Aquí él tendrá que identificar derechos de propiedades, algún dato relevante para el tema de la formalización, ¿no? Incluye, dice, ¿no?, también se debería pedir a registros públicos, ¿no?, el certificado de búsqueda catastral, ¿no? Actualmente, repito, registros públicos ya ha abierto su base catastral a los gobiernos regionales previo convenio, ¿no? Ya se hace un convenio con ellos y les dan acceso a servicios interoperables, servicios de WMS, por el cual incluso tienen acceso a descargar información de su base gráfica, ¿ya? Pero es previo convenio. Y más o menos, ¿no?, de esa manera se hace, ¿no?, dentro de la unidad territorial se detectan todas las partidas, ¿no?, que pudieran existir y se evalúa cada una de ellas, ¿no? Una vez que ya hice ese estudio registral, ya tengo toda la información suficiente